Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a tomar una porción de las Escrituras, que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 34. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Bueno, vemos cómo Dios usó a Pedro para sanar a un enfermo. Pero la pregunta del millón es: ¿cómo viene la enfermedad? Porque ese es el punto. ¿Qué tipo de enfermedad es el que Dios sana? Si vemos las Escrituras en el libro de los Hechos, 10:38, dice que él venía sanando como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si nosotros vemos, las Escrituras nos dicen aquí que él venía sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es el diablo? Es un espíritu de error, porque Dios es Espíritu Santo. Es la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Eso es el Espíritu Santo, lo que hizo los cielos y la tierra. Eso es Dios, Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu? La Escritura dice que el Espíritu Santo es, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice que la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso es Dios, la palabra por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y esa palabra está en la mente, está en la mente y en el corazón del Cristo. Y esa palabra debe estar en la mente y el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros, los que decimos que hemos creído. Esa palabra debe estar en nuestra mente, debe ser un pensamiento. Y así como hay pensamientos de sanidad, hay pensamientos de enfermedad. Si usted le cree al que le dijo que tenía una enfermedad, que tenía un cáncer, o no tiene cáncer, porque usted le creyó. La Escritura dice que en el capítulo 14 del libro de los Hechos 9, vamos a dar la lectura, en el capítulo 14, verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, fe. Para ser sanado un hombre tiene que tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un don de Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es tener clara la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que la Escritura aclara qué es la fe, lo que pasa aquí es que la fe no es que yo crea que voy a ser sanado. La fe no es eso. La fe es que yo crea que la palabra de Dios, su palabra, el texto que está escrito, es el que vino a mí y me vino a sanar. Ejemplo. Dice la Escritura que los enfermos, que por la palabra de Dios los enfermos eran sanados. Si eso está en mí y yo creo en eso,
voy a ser sano porque eso está escrito. Y se ha de cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe que halló en aquel hombre, Pablo, se refería a que ese hombre tenía la seguridad en la palabra de Dios, no estaba en lo que él pensaba, porque la Escritura dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, y por lo tanto, los pensamientos míos no son los que me sanan. No, yo pienso que me voy a sanar. No, Señor, es la palabra la que me sana a mí. Si alguien me dice, estoy oprimido, porque así empieza el tema, estoy oprimido, ¿no es cierto? Y oprimido significa que estoy apretado, que estoy compungido, que estoy cautivo, que estoy preso. Y Dios vino a eso, vino a liberarnos de las prisiones de oscuridad que estaban en nosotros. ¿Cuáles son las prisiones de oscuridad? Son los pensamientos que contrarían la voluntad de Dios. Esos pensamientos que me dicen que estoy enfermo, esos pensamientos deben salir de mí. ¿Y por qué deben salir? Porque Dios vino a eso, vino a sanarme. ¿Cierto? Vino a sanarme. Dice aquí, en el verso 38 del libro de los Hechos 10, cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es un espíritu de error. Es una palabra de error. Es una palabra que nos deprime, que nos tortura, que nos enferma, que nos desvía de Dios. Es una palabra que contraría la voluntad de Dios, que vino a liberarnos, vino a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que comprendiésemos estas cosas. ¿Por qué muchos hombres hoy no son sanados? Porque los hombres que dicen que sanaron se jactan, porque el único que sana es el Señor, es su palabra, no yo. La sanidad viene por la palabra de Dios, no viene por mí. Y hoy en día se jactan algunos y entonces empiezan a venir muchas personas porque fue sanado allí. Y entonces, en esos lugares, Dios no hace milagros. ¿Por qué? Por su corazón endurecido en soberbia. Porque aquellos hombres que están por cabeza piensan que la sanidad viene por ellos. Y no es así. La sanidad viene por la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, los enfermos son sanados por la palabra de Dios. No por hombre alguno, no por carne. La carne para nada aprovecha. El Espíritu Santo es el que da vida. Por eso es que hoy en día ocurren tantas enfermedades y tantos problemas, porque el hombre que dice ser de Dios está confundido y va confundiendo a otros. Y la sociedad entera, incluyendo algunos que se dicen ser cristianos, está confundida. Porque muchos lo hacen por jactancia, por vanagloria, por cuestiones económicas lo hacen. La palabra no es para ser vendida. La palabra de Dios es para ser entregada. Es como una semilla que ha de ser dejada en todo lugar. Debe ser dejada, entregada allí. El que tiene oídos para oír, oye. Y el que no tiene oídos, no oye. Pero eso es asunto de Dios. Yo solamente tengo que cumplir la voluntad del Señor, que dice: ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere será salvo. Y el que no creyera será condenado. Yo voy y llevo este mensaje. Este mensaje de hoy es para aquellos que piensan que la sanidad es por los hombres. No. La sanidad viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios los enfermos eran sanados, no por otra cosa. No por aquel hombre, no eran sanados por Pedro, no eran sanados por Pablo, eran sanados por el Señor Jesucristo. Eran sanados por la palabra que estaba en Cristo. Porque así dice la Escritura. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y Dios es espíritu, y el espíritu es la palabra. La palabra estaba en Cristo sanando. No es la carne la que sana, es el Espíritu Santo. Porque el hombre se enfermó por oír palabras de engaño. Por eso que hay enfermedad. Porque hay muchos que se le han levantado y hay muchos que le han creído. Aquí al único que hay que creerle es al Señor. Él vino a sanar, Él vino a abrir los ojos del entendimiento. Él vino a constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han recibido la palabra de Dios. Si usted ha recibido la palabra de Dios, el Señor lo vino a santificar. El que esté santo, santifíquese más. Tiene que oír mucho más. Si la palabra de Dios le dice que en esta hora que usted está sano, usted solamente tiene que decir amén. Gracias, Señor. Gracias por haberme sanado. Punto. Ese es el asunto. Que es la palabra de Dios la que vino a sanar, no el hombre. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria.